Y lo principal que tendríamos que destacar es la obra en sí misma, el ejercicio de erudición que hizo Lola Mora al realizar esta obra, más allá de todos los escándalos que la circundaron y todas las anécdotas. Recordarla como la obra que es. Como esa gran artista que es. Exactamente. Es hermosísima. La verdad que sí, es preciosa. Se notan los distintos estilos entre el francés y el alemán. Por un lado tenemos un cabello francés súper sofisticado, delicado, con detalles, en contraposición con lo que es la bravura y la corporeidad que tienen las esculturas alemanas. Mirá, Milo, para mí es el monumento, uno de los que más quiero de Buenos Aires y tal vez el más espectacular, porque es totalmente desconocido, pero tanto por su técnica como por lo que representa, es un monumento espectacular. Y Taras Shevchenko es el poeta nacional, es el patriota más representativo de Ucrania, que no es un militar como en el caso nuestro, sino es un poeta, porque gracias a Taras Shevchenko, el ucraniano logró sobrevivir como lengua y como pueblo frente a los rusos. Camino por la ciudad, la descubro. Me encuentro con monumentos, con verdaderas obras de arte que están ahí, sosteniendo la historia y el paso del tiempo. Las miro, estatuas, fuentes y puentes que impactan por su belleza y que me despiertan interés por conocerla. Camino por la ciudad, soy Milo Lockett, el caminante. La fuente de las Nereidas de Lola Mora es bella, hipnotiza. Uno no puede dejar de verla. Cuando la encuentra en la costanera sur de la capital argentina, una fuente única, hecha por un artista que también es única y maravillosa. Jimena, estamos llegando a la fuente de las Nereidas. Sí, estamos llegando a la fuente de las Nereidas, que es más conocida como la fuente de Lola Mora. Es una de las pocas fuentes o esculturas que se conocen por su autor, más que por el nombre. Fabuloso, logró trascender su propia obra. ¿Cómo fue la llegada de esta fuente a la ciudad? Y esta fuente, cuando ella la hizo, Lola Mora es una artista argentina, nació en Tucumán. Ella nació en una familia bastante acomodada de Tucumán. Ella estudia allá dibujo, pintura, no tiene mucho éxito, no le dan mucho espacio y se gana una beca para ir a estudiar a Italia. Cuando está en Italia, toma clases con un escultor muy conocido, Julio Monteverde, y cuando regresa, después de haber adquirido todo ese conocimiento, quiere hacer un regalo. Hay algunos autores que hablan de que primero se comisionó la obra y después no se pagó, y si no, también se habla de que fue un regalo. No hay registros de que se haya pagado. Claro. Y le encargan esta fuente, que primero iba a estar en Plaza de Mayo y después fue rotando por otros lugares hasta llegar acá. ¿Cómo llega acá? ¿Cómo es? Acá llega después de varios años de que ella la había hecho. Primero, como no estuvo en Plaza de Mayo, pasó a lo que ahora es Leandro N. Alem Perón, que era una zona donde había bares, o no era la zona más apropiada para una obra de arte, estaba como bastante escondidita. Y finalmente, cuando se inaugura esta costanera... Porque era un paseo para la época. Que era un paseo, exactamente, lo inaugura Benito Carrasco. Se instala acá y ella supervisa todo el movimiento, porque también es una obra bastante frágil. De hecho, por eso no se recomienda moverla de acá, porque es bastante difícil de trasladar. Sí. José de San Martín fue un gran hombre, el gran libertador de América. Su monumento, el primer ecuestre que se hizo en este suelo, es digno de la persona a quien homenajea y con una historia en particular. Hola Nacho. Milo, ¿cómo te encuentras?
¿Dónde estamos? Estamos acá en Plaza San Martín, físicamente, frente a lo que es el monumento de San Martín, que es muy interesante señalar que hay dos momentos distintos en el monumento. Por un lado tenemos lo que es la escultura ecuestre, que fue realizada en 1862 por el francés Daumas, y por el otro lado tenemos lo que sería el hormigón rojo que hay en el fondo, en la base, que es hecha por Gustave Eberlin en 1910, en honor también a todo lo que se hizo en el centenario por aquella época. ¿Qué son estos? Este es un doble alto relieve. Mirá, Milo, para mí es el monumento, uno de los que más quiero de Buenos Aires y tal vez el más espectacular, porque es totalmente desconocido, pero tanto por su técnica como por lo que representa, es un monumento espectacular, que te cuento. Está constituido por dos partes: el monumento al poeta Taras Shevchenko y el pueblo ucraniano. Es un monumento de la colectividad ucraniana. La colectividad ucraniana es bastante importante en la Argentina, ¿no? Y Taras Shevchenko es el poeta nacional, es el patriota más representativo de Ucrania, que no es un militar como en el caso nuestro, sino es un poeta, porque gracias a Taras Shevchenko, el ucraniano logró sobrevivir como lengua y como pueblo frente a los rusos. Entonces es una muestra de ponerse de frente a un enemigo poderoso, a un imperio poderoso como el imperio ruso, y mostrar que hay que hablar la lengua ucraniana y hay que proteger al pueblo ucraniano. La fuente, lo que nos está hablando, está recreando lo que es el nacimiento de Venus. Podemos dividirla en dos. Tenemos en la parte de abajo lo que sería el universo masculino, que son los tritones, que son estos señores que están acá. Y en la parte superior están las dos nereidas, que son estas mujeres con esa especie de cola de pez, sosteniendo a una Venus que está en una postura bastante inestable, que es también una elección particular de cómo hacerla ella. ¿Ese diseño había sido modificado en esa época o es el diseño original? Es un diseño que salió de ella y es muy particular que ella haya elegido representar este motivo, porque era como meterse en un lío, en camisa de 11 varas, porque viene de una larga tradición iconográfica dentro de la historia del arte occidental, lo que es el nacimiento de Venus. Viene siendo muy representado y su aporte, que está buenísimo y que le salió muy bien, era todo un desafío. En esa época, ¿qué tipo de esculturas había en la ciudad? Y en esa época mayormente, estamos hablando principios del siglo XIX, mayormente había esculturas ecuestres, hombres a caballo, bustos, próceres. Esto era una novedad total. Total, o sea, Sí. esto vino y rompió todo. Sí. Como ella con la piedra. Como ella Sí. con la piedra. ¿La recorremos? Sí, justamente es una pieza que está pensada para ser recorrida de algún modo. Y de los frisos de abajo, ¿qué podemos decir? Los frisos de bronce fueron hechos en 1910 por Gustave Eberlin y representan cada uno de los puntos de las batallas independentistas que realizó San Martín. Son 4 puntos especiales que vendrían a ser la partida, la batalla, la victoria y el regreso. Y cada una de ellas diseñan algunas imágenes como lo que fue la batalla de Chacabuco, por ejemplo.
A mucha gente le llama la atención el tema de la cola del caballo, el tamaño en relación a su escultura. Más allá de la belleza que podamos encontrar, en realidad es una solución técnica que tuvo el arquitecto. Exactamente. Para el contrapeso muy fuerte, ya que únicamente se para sobre sus dos patas traseras. ¿Cómo fue la recepción de la obra? Y fue brava la recepción, porque cuestionaban si la había hecho ella, decían que una mujer no tenía la fuerza para hacer una escultura de este tipo. Le costó mucho hacerse valer. Si bien en Europa ella tenía trabajos que le encargaba la nobleza o los diarios europeos hablaban muy bien de ella, acá todavía le costaba un poco. Le costó mucho sí. La llegada, digamos. Le costó, sí. Y las imágenes, hay una anécdota también de los rostros de los hombres. Ella era una muy buena retratista y lo comprueba acá porque los rostros de los tritones son jóvenes italianos que ella retrató en Italia. Increíble. Nunca más volvió a pintar. Nunca más, desde que encontró la escultura con este maestro italiano que casi no la acepta cuando ella llegó a Italia, no dejó la escultura. Increíble. Vista técnico está la escultura del poeta en bronce, que es bastante convencional, pero el doble relieve que está hecho en granito rojo dragón de la provincia de San Luis. Es una piedra que se trajo es un bloque impresionante que lo diseñó, el monumento lo diseñó un ucraniano exiliado en Canadá de la época de Alexander Solzhenitsyn, cuando existía el comunismo, que se llamaba Leo Moll, pero lo talló un escultor italiano que estuvo viviendo en Argentina muchos años, el mismo que hizo el busto de Raúl Alfonsín, que es el escultor Orio Dal Porto. Orio Dal Porto hizo esta talla espectacular. Impresionante. Que es un granito durísimo, porque tiene mucho sílice, mucho silicato el granito. Esas cosas que brillan son durísimas. Y está representado el pueblo ucraniano. Tenés el caballero, ves que arriba, el campesino ahí con un tridente, el hachero, el obrero industrial, acá abajo, y todos liderados por la mujer, por la matrona, ¿no es cierto? Que parece que está tironeando al pueblo para que avance y defienda sus derechos. O sea que estaría muy a tono con la época esta de la reivindicación de la mujer, porque es la mujer la que estimula al pueblo a la lucha, ¿no? Interesante señalar que la mayor parte de las esculturas, de los homenajes, de los monumentos que hay en San Martín alrededor del mundo, y podemos señalar ciudades como Chile, Nueva York e inclusive París, están basadas justamente en el boceto de Daumas. Bueno, en Santiago de Chile hay un monumento igual a lo que sería el bronce de Daumas, lo que sería la estatua ecuestre, que fue justamente inaugurado un año después de que se emplazó acá en Buenos Aires. O sea, en 1863 ya en Chile tenían la misma estatua ecuestre de San Martín que nosotros. Es increíble, ¿no? Sí, la verdad que hermoso. Es hermoso también destacar que las grandes ciudades del mundo tienen una escultura de San Martín. Es uno de los más grandes libertadores. Hoy en día es difícil no encontrar una escultura de San Martín en alguna parte de América, por ejemplo. ¿Y siempre estuvo ubicado acá o en otro lugar? Siempre estuvo ubicado acá, pero cuando se emplazó por primera vez hubo un error, ya que el general San Martín lo que tendría que estar señalando era la cordillera de los Andes. En este momento lo estaba señalando, pero cuando se emplazó por primera vez en la década del 60 del siglo XIX, estaba apuntando para cualquier otro lado. Es hermosísima. La verdad que sí, es preciosa. Y lo que es más
destacable de alguna manera es que se notan los distintos estilos entre el francés y el alemán. Por un lado tenemos un cabello francés súper sofisticado, delicado, con detalles, en contraposición con lo que es la bravura y la corporeidad que tienen las esculturas alemanas, y sobre todo la de Eberstein, que tenía una forma muy particular de tratar a sus esculturas, dándole aún mayores proporciones de lo que el cuerpo humano tiene. Claro. Increíble cómo se resaltan las dos partes, ¿no? Cómo se notan las manos de los artistas. Total, total. Y me resulta siempre bello, y lo comparo con varios de los monumentos y esculturas de París, de cómo el bronce se va desgastando y va generando ese color verdecito tan significativo y tan único de este tipo de esculturas. Se hizo en el contexto de la Guerra Fría, en los años 70, cuando existía, para los más jóvenes, un enfrentamiento entre capitalismo y comunismo. Sí. Y entonces esto es un homenaje también del pueblo ucraniano que resistía a la ocupación de la Unión Soviética. Hoy Ucrania es una república independiente, pero en la época que se inauguró este monumento era un país sometido al yugo comunista, ¿no es cierto? Entonces, por eso es muy querido este monumento por los exiliados ucranianos, por los inmigrantes ucranianos. Hay distintas corrientes de inmigrantes ucranianos. Bueno, en el mismo Chaco, en el mismo Misiones hay muchos ucranianos. ¿Qué sucedió en esta plaza, en este lugar, en el siglo XIX? Uf, ¿qué nos sucedió, Milo? Bueno, está emplazado la escultura acá porque acá fue donde San Martín creó el ejército de los granaderos, pero también, por ejemplo, acá hubo una plaza de toro por mucho tiempo, ya para 1810. Este fue también uno de los lugares donde se dieron las batallas inglesas, y más tarde esto era llamado el Campo de Marte. También eran los lugares de donde salían los ejércitos a batallar hacia provincia, en las guerras civiles y también independentistas, por supuesto. Qué increíble, qué historia. ¿Y cómo funcionaría este monumento en la plaza? Es un monumento súper transitable. Uno tiene que encontrarse con él para verdaderamente poder entender lo que es la corporeidad de todo esto. Si se ve muy bien, está diseñado justamente para que el ciudadano común y corriente pueda sentarse en las escalinatas, pueda dar una vueltita, transitar por la parte de adentro. Hay toda una circularidad de este monumento que es uno de sus objetivos principales. ¿Y el significado de las colas? Bueno, las colas fueron todo un tema en esta obra, porque como ves, las colas de una sirena empezarían en la cintura y estas colas empiezan un poco más abajo. Y eso es porque estas son nereidas, no son sirenas, y hay estudios que hablan de que esa diferencia es bastante importante, porque en la iconografía la sirena tiene un significado tal vez para la mujer un poquito menos bueno, para no decirle negativo, y las nereidas son es otro tipo de ninfa o de diosa, es de representación. Otro tipo de representación. Ella lo que está de algún modo haciendo es enalteciendo la imagen femenina con todas las elecciones que hace. Y eso se nota en las dos partes, como la parte inferior donde está la parte masculina, y en la parte superior como con mucha fuerza. Sí, exactamente. La parte masculina, la parte inferior, se pueden ver un ambiente más de lucha, y es que es el ambiente masculino en esta obra, y en la parte superior todo es más grácil, todo es bastante poderoso, potente, casi hasta una idea de triunfo, porque están sosteniendo a esa Venus. Sí. Increíble. Sí. Claro, para la época fue toda una revolución. Una revolución, imagínate, ella una artista mujer, joven, provinciana. Jimena, en la fuente se nota la escuela romana, la escultura, pero ¿qué es lo que tendríamos que destacar de este trabajo? Y lo principal que tendríamos que destacar es la obra en sí misma, el ejercicio de erudición que hizo Lola Mora al realizar esta obra, más allá de todos los escándalos que
circundaron y todas las anécdotas. Recordarla como la obra que es. Como esa gran artista que es. Exactamente. Es una donación del gobierno de Ucrania. La colectividad ucraniana en En Argentina. financió este monumento. Qué increíble. Pero a mí lo que me parece magnífico es que el principal patriota ucraniano sea un poeta. Claro. Es increíble. Hay solo 2 países en el mundo que hacen de la lengua su mayor herramienta de patriotismo. Uno es Ucrania, ¿no? Taras Shevchenko, el principal poeta. Y el otro es Bangladesh, que en bengalí quiere decir los que hablamos bengalí, que es cuando Bangladesh se independiza de Pakistán porque los querían obligar a hablar urdu. Y ellos querían hablar bengalí. Entonces, los que hablan bengalí, Bangladesh. Y con Ucrania pasó lo mismo, les querían imponer el ruso y la inmigración rusa, como hacía Stalin, que te mandaba contingentes no rusos a otros países para rusificar el país. Entonces los ucranianos resistieron con la lengua, ¿no? Claro. Increíble historia. Y después que uno conoce un poco más de la historia, a uno le parece más bella, ¿no? Total, y cuando conoce más la historia de San Martín, toda su abnegación, todo lo que fue esa campaña independentista, dice, se merecía esto. Y más. Esta es una obra única en el mundo que tenemos el privilegio los argentinos de tener. Única porque es una escultura en movimiento. Ahora voy a hablar un poco de Marta Minujín, que es una figura excepcional del arte argentino, revolucionaria por donde la miren, con su lema arte, 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 y el arte es vida. ¿Cómo se llama este monumento? Bueno, la gente lo llama el monumento a los españoles, incorrectamente. Pero el nombre oficial es la Carta Magna, que está arriba de todo, la Carta Magna, la Constitución, y las 4 regiones argentinas que están abajo en la fuente. En esta Venus que se cae, se desfragmenta, ella le había colocado, sin embargo, un símbolo de esperanza. Tenía una capa sobre uno de sus hombros con el logo de la ONU. El logo de la ONU tiene todos los continentes como un mapa mundi unidos, integrados. No se inauguró para el centenario porque pasaron muchas cosas. ¿Cómo qué? Se murió el escultor Agustín Querol, siguió un discípulo que también se murió, lo terminó un tercer escultor, pero a la vez se hundió el barco que traía los bronces. Para la inauguración de la Flor, Eduardo Catalano, que toma un taxi, le pregunta al taxista si sabe qué pasaba acá. Y el taxista le comenta que supone que es un satélite televisivo. Soy Milo Lockett, el caminante.